Vamos. Hola Roberto, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo tú estás? Bien, gracias por venir para acá, te peinaste. Todo, Sí, te nada, vestiste. peiné, hice de todo, muchacho. Y Pero- ahí contra el tiempo. Y tú sabes, hacía décadas que yo no pasaba por esta calle, como 15 años. ¿Qué significa esta calle para ti? ¿Te trajo nostalgia? La calle Serra. Totalmente. Aquí está el centro discográfico de Puerto Rico y de Latinoamérica en un momento determinado. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando, dominó los 80 y los 90 y una pequeña porción de los 2000. ¿Y tú te pasabas por aquí? ¿Cómo era? No, yo no que me pasara por aquí, era que yo conocía a toda la gente que venía a esta calle. Esta calle se hacía todo. Esta calle era, Descríbemela, dame la bueno, energía, ¿cómo mira, se sentía? Dame la un energía día. de esta calle era impresionante porque en esta calle se hacían o se derrumbaban los artistas. Porque aquí era donde se vendían los discos y de aquí era que se distribuían los discos principalmente para toda la isla. Aquí están los almacenes de todos los discos. Sí, y dependiendo del número de discos que tú vendieras, pues tú ibas a subir o bajar en las encuestas y a su vez sonabas o no sonabas en la radio. Las ventas en ese entonces determinaban hasta cierto punto la radio. Entre comillas, ¿verdad? Porque hay muchas cosas pasando que al día de hoy aún pasan. Que Que le también, pagan por el lado y cosas de esas. sí, payola. La famosa payola. La sí. famosa payola. Había diferentes cosas algunas legales, otras ilegales, en las cuales tú podías promover a un artista y todo ocurría en esta calle. En esta calle se hacían y se deshacían artistas. Todos los negocios. Todos ¿Te los acuerdas negocios. de algún momento así como que siempre se quedó marcado? Como que un día. Bueno, aquí era donde primero llegaban los discos. Y no tiene que ver nada con mi carrera como abogado. Y antes de yo graduarme de leyes en el 87, yo pasaba por esta calle en los early 80s, cada vez que salía un disco de uno de los artistas que yo seguía, como Prince, Michael Jackson o lo que fuera, pues yo no esperaba que se distribuyeran los discos a las pequeñas tiendas. Y yo venía a esta calle específicamente, distribuidora nacional, en muchos casos, y preguntaba si el disco había llegado. Ellos lo chequeaban en la lista, si llegaba, a veces iban a la caja, lo buscaban y me lo entregaban. Yo era el primero que lo recibía. Iba aquí ya a la escuela o con tus panas. Hice eso con los discos de Prince varias veces. Ese era tu gallo. ¿Te gustaba mucho Prince? No, Prince, increíble, como músico era una cosa del otro mundo, un genio, sin lugar a dudas. ¿Sabes que yo lo he escuchado y no lo entiendo? Yo creo que es un tema generacional o algo, pero como que no conecta conmigo. Sé que es un caballo porque todo el mundo lo dice. Sí, Hay gente es que yo difícil para la nueva generación entender a Prince porque Prince, lo que lo caracterizaba era que él no lo podías encasillar en ningún estereotipo. Ajá. Y entonces las generaciones nuevas nacieron dentro del concepto musical de que los artistas van en una caja. Y tú los encasillas, este es tal cosa, este es salsero, el otro es baladista, el otro rapero, el otro. Los artistas de Prince como artista hizo rock, hizo funk rock, hizo R&B, hizo rock ballads, hizo alternativo. Prince hizo de todo. Qué curioso que dice eso porque es verdad, cuando yo lo escucho lo que siento es que no lo puedo predecir. Como que y por eso digo que no me cuadra. Pero al final lo que estoy es que no encuentro el patrón. Todavía no conecto con el patrón de él, que parece que es demasiado Sí, lo out que of tú the tienes- box o lo que fuese. Lo que tú tienes que hacer cuando escuches a Prince es Tirarte para atrás y deja de pensar. no esperes nada. Simplemente abre completamente el espectro musical y ahí vas a entender la genialidad del tipo. Un ejemplo de la genialidad del tipo es que, por ejemplo, la canción Kiss y la canción When Doves Cry. Tú sabes que son temas famosos. ¿Te acuerdas de eso? No. Cántame una Que When Doves Cry un es la humming. que Dig if you will, the picture dum bum bam bum dum dum dum. Do you and I engage? Tiene que dum bam dum dum dum. Y Kiss es probablemente de las más famosas de él después de Purple Rain. La que se hace Don't have to be beautiful. Ve, saca de un patrón que mi tengo que estar suelto. ¿Tú sabes qué tienen esas dos canciones que no tiene más ninguna? No. Es todo lo contrario, lo que no tiene. Ninguna de esas dos canciones tiene bajo. Ni Kiss,
ni When Doves Cry. Y las compañías de disco le dijeron a él que esas canciones no iban a salir porque no tenía bajo. Y él se negó rotundamente que no las iba a sacar a menos que no tuvieran bajo, porque él tenía que tener control de su música. Creativo, ajá. Y él decía que el pulso musical de esas dos canciones, en uno era la guitarra y el otro era la fuerza de los rítmicos, de los tambores y de la batería. Y él dijo que no, que esas canciones estaban completas como estaban y no le iba a meter ningún bajo. Y prevaleció su criterio y las dos canciones llegaron a número 1. ¿Qué? La canción de Kiss, para que tengas idea de la genialidad del tipo, la rechazó la disquera en su primero o segundo disco. Dijo que la canción no servía porque no tenía bajo, que era muy pop, que era muy cheesy. Eso ha pasado mucho en la historia, ¿verdad? Sí. Porque está la de Bohemian Rhapsody, esa también escuché Sí. que... No, eso es muy dijeron largo. que estaban locos, que eso era loco. una ópera rock, que eso no iba a funcionar. Que yo los entiendo, Sí. desde un punto de vista del lado ejecutivo, yo entendería como que sí. Pero Entonces, ellos están escuchando algo que uno no escucha. Pero mira ¿verdad? lo que pasa. Él le sacan esa canción y se olvidan de esa canción por años. Y él tiene una película que se llama Under the Cherry Moon y hay una escena de un beso y él dice, yo voy a meter la canción ahí, en esa escena del beso. Pues esa fue la canción, se publicó y ese año se ganó todos los Grammys de canción. Es una película. Es una la puso. película. Ah, como que dijo, la voy a sacar. La voy a sacar por rellenar ahí Y la gente le encantó. Esa fue la Y se canción que convirtió se en la ganó canción. los Grammys de canción del año. Y Ella- metían un Bolt de Prince como casi 10 años, una década. Ellos tienen que escuchar algo que nosotros no escuchamos. Bueno, yo por lo menos, no sé, te iba a preguntar, mencionaste lo del bajo. ¿Eso fue algo que tú te diste cuenta escuchando o fue que alguien te lo dijo? De primera intención, ¿sabes qué? Yo nunca me fijé en eso. Por eso, sí. Esa es la genialidad del tipo, que tú no extrañaste el bajo. Y en Kiss, lo vine a averiguar los otros días, yo nunca extrañé el bajo en Kiss. Eso fue que Nunca. te enteras, alguien te lo dijo, lo leíste en un sitio y después la escuchaste y dices, coño, es verdad. Sí. Pero que sí, es bien curioso que ellos tienen que estar escuchando algo que nosotros no escuchamos pero saben, eso que él dice, como que no, es que es la energía de la canción, ¿de qué carajo tú hablas? Como que es la pero eso es lo que es. Eso es así. Yo estaba escuchando un podcast que estaba tratando de explicar por qué es que nos gusta tanto la música, por qué es tan importante y todavía hay como que hay hipótesis, no hay unas teorías bien claras, pero algo específico que ellos tocaban era que tú sabes como que esos sonidos así es más como de tensión, temor. Sí, sí. Y los ti, 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 son más relax, de alegría, lo que Sí. fuese. Supuestamente lo estaban asociando que con animales grandes, pensando como que toda la genética que se ha pasado, el animal grande, el elefante pisando, y ese es una amenaza, Ajá. y el chiquitito, las hormiguitas, eso no Eso importa. estás hablando de... O sea, que está como codificado. Sí, estás en imprints del DNA. Sí, Y que llegan. tienen que ver también con las reacciones a las cosas auditivas que uno tiene. Un nene llorando, Sí. eso saca de quicio a cualquiera. ¿Tiene hijos? No. No. Bueno, tengo un hijo, sí, pero no bebé. Pero escucha, porque han hecho estudios, lo mencionamos en un podcast anterior, que los que son papás lo escuchan más alto que los que no son papás. Y dentro de la pareja, la mujer lo escucha más alto. Eso es correcto. O sea, que está programado. Está Eso, para mí, programado esos eso. sonidos es bien curioso. La preservación de la especie. Sí, esa es la meta. Aquí Esa estamos. es the ultimate. Exacto. Para eso hacemos todo. Y tú me mencionaste que tú cantabas. Byron es que... Byron. Sí, eso es un seudónimo que yo me puse porque me lo recomendó mucha gente. Después yo me arrepentí de haberlo hecho así. Pero era que me decían que como ya yo tenía una credibilidad en el mercado como abogado, porque era de los primeros, si no el primero, de hacer una maestría en propiedad intelectual, y yo la hice en NYU. ¿Qué año fue esto? Yo hice la maestría en 1989, 88-89. ¿Y propiedad intelectual? Eso es copyright, marcas de fábrica, patentes y un poquito de antitrust. Eso es leyes antimonopolísticas. Imagino que esa práctica tiene que evolucionar tan rápido como las tecnologías que van surgiendo, Sí, ¿no? O sea, y que yo la hice en el 89 en la universidad número 1 de esa naturaleza en los Estados Unidos. ¿Y qué te llamó la atención? ¿Por qué propiedad intelectual? Por la música. Siempre la música la Siempre llevaba la por música dentro. me la llevo por dentro, eso fue lo que me llevó ahí. Yo lo que quería era aprender mucho de copyright y de entertainment law. Y cogí clases con los profesores icónicos de esa materia, Melvin Simensky, que escribió un libro de entertainment law, que cuando yo estaba en la escuela de leyes yo veía el
el tratado y no sabía quién era y terminé cogiendo clases con él en NYU. Pero a ese nivel estaba esa universidad. ¿Y Byron fue después? Byron viene después de, yo llego con la tú eras maestría. licenciado, Yo entonces con me maestría. empiezo a dar a conocer y me empieza a contratar mucha gente. Inmediatamente que yo llegué, yo no pensé que eso se fuera a desarrollar tan rápido. Yo empecé a practicar entertainment en Puerto Rico en el 89, ya en el 90, 92. Yo era conocidísimo porque yo llegué aquí, nadie tenía conocimiento de eso, los compositores, todo ese tipo de cosas. Le estaban pasando cosas, entonces se regó como la pólvora. ¿Y cómo se defendían? ¿No se defendían o No, usaban... casi ninguno que llegaba a mi oficina no sabía nada de lo que estaba pasando. Como el célebre autor Omar Alfano. A él le dijeron en una ocasión que él necesitaba una publicadora para poder cobrar sus derechos de autor, las regalías. Y por eso fue que él le cedió las canciones a una compañía. La cedió. Bueno, sí, la cedió, firmó un contrato de publishing porque si no tenía publicadora, pues él no podía cobrar ese dinero, así que estaba obligado a firmar con alguien. Y no sabía que él podía haber sido su propia publicadora simplemente con ponerle un nombre. Ah, wow. Y eso se tomaba... Como dicen ustedes por ahí, se lo pasaron por la piedra. Se lo pasaban por la y piedra yo a mucha llegué gente. y muchos como él, te hablo de Alfano por ser tan Sí. grande y conocido, que es uno de los actores más grandes que ha dado Latinoamérica. Y muchos como él pasó lo mismo, los artistas, las regalías, si se dieron los discos, si no se dieron los discos, con todo. Eso era en los 90. Que tú Sí, empezaste a 90, practicar. eso eran los 90, early 80s, los late 80s y 90 y los 2000. Pero ya tú estabas... ¿Y lo de cantante? Lo de Paralelo, cantante lo eran hice los en dos. between. Ok. Porque lo de cantante yo diría que fue por accidente. ¿Cómo fue? Porque yo tenía un montón de composiciones musicales y yo fui donde el productor Eduardo Reyes, que produjo Vico Sí. Era el productor por excelencia de Prime Records cuando Prime Records tenía a Toño Rosario, Vico Sí, Orlando, un montón de gente que estaban súper pegadísimos. ¿Cómo se llama? Lisa M. Y Eduardo era un gran productor y entonces él necesitaba asesoramiento legal y yo le estaba dando asesoramiento legal en regalías y en editorial, en publishing. Y yo dije, mira, yo tengo unas canciones y yo quisiera ver si las podía colocar con artistas. Ok. Y hacerle, por ejemplo, una maqueta. Y entonces empecé a hacer maquetas con él cuando él tenía su break y yo le dije, mira, te voy a dar el crédito de esto por esto. Y él me hizo como 10 o 11 maquetas. Y entonces hicimos unas maquetas bien hechas. ¿Qué es una maqueta, sorry? Una maqueta es un demo. Ok. Que tú vas al estudio, pones una batería, haces un overdub de una guitarra, él pone los teclados y es como un demito para que la otra persona escuche lo básico de la canción y diga, suena bien, yo me la imagino con esto y con aquello y con lo otro, y Ok. hacemos un disco. Sí, como un primer draft ahí para Sí, ver sí, qué es lo que sí, hay aquí. es lo que tú le presentas al artista para ver si le gusta o no le gusta la canción. Ok. Eso es lo que se llama. Y entonces yo hice eso y ya teníamos prácticamente 11, 10 canciones y dice, oye, si tú le añades a esto una batería en vivo y le añades a esto un piano en algunos sitios, esto y lo otro, y le añades una canción a voz y piano y esto y lo otro, tienes un disco y de una vez le entregas un disco a las personas que estén interesadas en grabar. Y yo dije, bueno, ¿y cuánto me cuesta esto? Yo lo pagué, era poco. El disco es rudimentario, pero de momento Miguel Correa, que yo era el abogado de él, le dije, mira Miguel, para ver si tus artistas me quieren grabar colócame alguna de las canciones con tus artistas para yo cobrar el publishing. Y él ve la canción, él escucha el disco y dice, no papá, yo voy a meter esto en la radio. Wow. Y yo pensé que él estaba bromeando. Y cuando me llama por teléfono del carro, el tipo un día me dice, préndete Cacú. Y estaba sonando una canción mía que se llama Te amaré en Cacú. Ok. ¿Y cómo se sintió eso? Yo no lo podía creer. ¿Te volviste loco ya? Sí, no, pero yo tenía un revolú. Yo tenía tremendo revolú porque yo no sabía. Diablo, yo tengo una canción en la radio, yo soy abogado y ¿qué hago yo ahora? ¿Pero y por qué? Porque lo que pasa es que había un discrimen y existe todavía al día de hoy. Hay mucha gente por ahí en la calle que discrimina por el hecho de que como yo soy abogado y soy abogado reconocido, no pueden concebir que yo a la vez sea artista y pueda cantar. ¿Qué tipo de música era? Es pop rock.
Pop rock. En español. Mm. Aunque yo toda mi vida canté en inglés. ¿Y se consigue Yo por estaba ahí? en bandas de rock en inglés. Ok. Cuando estaba aquí en Puerto Rico, cuando fui a los Estados Unidos, canté también. ¿Y se consigue por ahí? Si la quiero escuchar. El disco está en En Spotify. en Spotify y en Apple. Mi ¿Cómo disco que se está llama el en disco? El primer disco no tiene título, se llama Byron. Ok. Y el segundo disco se llama Ya está aquí. Ya está aquí. Esa canción se pegó heavy. Wow. Estuvo en Billboard y todo. ¿Por qué paraste? Bueno, la realidad es que hubo canciones que se pegaron y eso, pero no fue que fueron un palo así, por decirlo así. Qué cool. Y entonces estaba en ese momento compitiendo contra las multinacionales. Yo era artista independiente. Aunque para internacional, Bienvenido Rodríguez me firmó y me sacó el disco en Colombia, en Panamá, en varios lugares de Latinoamérica. Y en esos tiempos los A gatekeepers. través de Sony también. Ese disco ya está aquí, sonó en un montón de lugares porque a través de Sony. Y en esos tiempos los gatekeepers eran super, no es como ahora, que Sí, tuviese chance no, sin no, tú no gatekeeper. podías. No, como ahora... Sí, como ahora lo que pasa es que los reggaetoneros conocen el truco de cómo meter una canción en streaming. Sí. Y meterle un montón de views y meter un Sí, montón se le puede llegar a la gente más fácil Sí. que antes. Pero sí, mucho más. Antes hacían falta dinero de verdad y tener control sobre las distribuidoras Y caerle bien a ellos, ¿no? y tener chavos para payola. Que aunque la gente diga que no existía, siempre existió. Porque, por ¿Qué eso ejemplo, era? Como que yo, ¿y cómo se daba eso? se daba de muchas maneras. Se daba abiertamente dándole dinero a los programadores. Ya eso prácticamente no existe. Y se daba de otra forma de los favores. Por ejemplo, que tú tienes una disquera y que vas a hacer un masivo en el Irán Bison. Mm. Y en el Irán Bison todos los artistas que van a tocar de gratis. Pues eso, si se sabe hacer, puede ser legal. Si no se sabe hacer, es payola. Pero todos sabemos que realmente el artista está dando su servicio. No porque esté promocionando su disco. Está haciéndolo porque Que lo si ponga. no va a ese show, lo sacan de programación. Mm. Y muchos artistas que decidieron en un momento determinado no hacer un masivo, lo sacaron de programación. ¿Y te estaba mal eso a ti? ¿O decía, ese es el juego y hay que jugarlo así, que se joda? O sea, como... Bueno, yo nunca fui disquera a ese nivel. Mm. Yo no di payola, porque yo no tenía los chavos para competir con esa gente. Acuérdate que había hasta contrapayola en esos entonces. ¿Qué es una contrapayola? Una contrapayola era que si una disquera identificaba tu disco como un riesgo para el artista principal del competidor, pues entonces la disquera, y eso le pasaba a los independientes, la disquera le pagaba al programador para no dejar que ese artista que viene fuerte Sí, vamos para bloquear. se fuera por encima de, por ejemplo, Ricky Martin o lo que fuera. O sea, algunos pagaban para promocionar y otros para que lo sonaran y otros para que no sonaran los demás. Los demás, correcto. Eso es contrapayola. Todo, es que tú no tienes idea. Después Tengo del idea. negocio de las drogas, que no conozco, mucha gente dice que el negocio más sucio que había era el de la música. Muchos Pero era artistas se pegaron. Y no fue por talento, fue porque tenían un mollero detrás y representaban para la gente un buen producto. Pero eso pasa cuando el control lo tiene un grupo pequeño, pues se presta para ese tipo de dinámica, porque son la única forma de llegarle al público, son este cartel, llamémosle, o este grupo de personas que son las que deciden. Atinada observación, las disqueras principales dominaban Sí. el mundo del disco, Tienes que ir con que eran ellos. las multinacionales, eran Warner, era CBS, que después vino a ser Sony, eran como 4 o 3 multinacionales que dominaban el mercado. Entonces vamos a volver a... ¿Tuviste entonces tu fase de músico que te la disfrutaste? ¿Qué significó eso Sí, para yo ti hice hacer 4 eso? discos. Yo después seguí haciendo discos y al día de hoy hice discos. Después de eso, después de mis 4 discos como Byron, yo hice un disco con el B.O.B., los Brockison Band. Luego de eso hice un disco de Bellas Artes que tiene vale como 3 millones de views en YouTube, con Glenn Monroe y con Luis Enrique, cantando las canciones de
de los Big Band Era, de los 40 y 50 y parte de los 60. Ese está en YouTube, y ese disco también se publicó. La distribuidora que teníamos lo envió como para que compitiera para el Grammy también. ¿Y que era algo que te disfrutabas hacer? ¿Lo seguías haciendo? Sí, no, la música es impresionante, yo lo seguía haciendo porque lo que pasa es que cuando yo vi que la industria iba para acá, que estaba perdiendo cada vez más y más. Pégate el micrófono un poco así. ¿O lo puedes mover? Cada vez Ahí se está. estaba perdiendo cada vez más y más la musicalidad. Pues yo decidí producir, porque yo también soy productor de espectáculos. En este momento el presidente del Colegio de Productores. Y yo decidí irme por el lado de polo opuesto completamente. Si pues acá está urbano reggaetón, pues yo me voy para los años 40 y 50, que era la época cuando la música estaba probablemente en la cúspide de todos los elementos musicales, cantar, instrumental, acústico. Los 50, tú dices. Sí, ¿Qué tipo de música? los 40 y 50. ¿Qué tipo de música era? Big Band Jazz. Jazz. Big Band Jazz. Sinatra, exponentes. Sinatra, Martin, Tony Bennett. Que hoy día Lady Gaga todavía está haciendo esos discos de tan impresionantes que son. Cuando mencionábamos lo del Prince al principio, me acordaba también lo que me pasaba al principio con jazz. Que ya no me pasa, porque ya quizás es más como ya voy con el mindset de que no lo controles, tírate Sí. para atrás y déjalo que entre en ti y fluya. Pero es ese vibe de que no hay un... Lo valioso es que no hay un patrón, es como una improvisación todo el tiempo. No hay un patrón, pero sí Pero lo hay. Sí. Si lo buscas, los tipos están dentro de, por decirlo así, dentro de ellos le dicen el groove, están dentro de un groove que todos más o menos están en cohesión, pero parece que no lo están. Es una cosa increíble. Sí, es como una cohesión pero no es un libreto, no están siguiendo un libreto. No pero tienen un libreto específicamente. hay tanta conexión, armonía, que hasta surge sola. Es fascinante eso. Porque hasta las disonancias suenan espectaculares Creo que en esos estilos. Entonces, la parte legal, en los 90, de esto de la propiedad intelectual, En Puerto Rico estaba en su infancia. no había nada. Y en Estados Unidos estaba empezando. En Estados Unidos estaba empezando. Se había determinado ya que las carreras en el futuro en leyes que más iban a tener, por decirlo así, demanda, iba a ser la de propiedad intelectual. Pero ya existía así el lado de propiedad intelectual, el lado de patentes de ingeniería y tecnología. Sí, no, existía todo. Existía copyright, trademark, patentes. Pero en entertainment como tal no sabía. En entertainment ya habían bastantes cosas. Sí, habían bufetes de entertainment en los Estados Unidos. A mí me ofrecieron para quedarme allá, pero yo me vine para acá. Pero aquí estaba virgen todavía. Aquí completamente virgen. Completamente virgen. Los que sabían del negocio por experiencia y por todos los malos ratos que habían pasado en el negocio. ¿Y había leyes locales? Sí, no. La ley de copyright es una ley federal que aplica una ley todo. federal. Sí, y ocupa el campo. Sí. Lo que pasa es que aquí, pues, nadie había asesorado a prácticamente nadie en esas lides. ¿Cómo surge el copyright históricamente? ¿Cuál es la primera...? Bueno, eso surge del Estatuto de Ana. Eso es un estatuto en Inglaterra que empezó a darle derechos a las personas que componían. Y de ahí se empezó a desarrollar todo. Me llevó hasta el 91 cuando yo daba la clase de copyright en la Universidad Interamericana de Leyes. Que se iban para allá, para la historia. Así que yo empezaba por la historia. The Statute of Anne. ¿Qué año estamos hablando? Los 1800. Y esos eran compositores que querían proteger su composición. Que a través de ese estatuto se le dio una protección a las personas que componían. Y ya ahí surge entonces el copyright Y se va ahí desarrollando empieza poco a a poco. evolucionar el copyright. Y en Estados Unidos, ¿cuál fue el primero así? En Estados Unidos se creó la ley de copyright en los 1890 y pico. Y la ley... Edison por ahí. Sí, no, eso es patente. Ok, eso es después. Sí. Las patentes no tienen que ver nada con el copyright, pero para yo explicarte la diferencia tendríamos que estar aquí un rato. Por encima. No, son muy distintas. Pero sí. al final ambas lo único que te puedo protegiendo... decir es que la patente protege ideas y el copyright la expresión.
Y hasta ahí, porque, chacho, si entro en el detalle. Espérate, dime eso de nuevo, a ver si... La patente protege las ideas y el copyright la expresión. La expresión. Sí, y crea una dicotomía bien grande a través de toda la ley de copyright que hay. O sea, que yo inventarme... hay miles de casos tratando de definir lo que es eso. O sea, que Mickey no es una idea, Mickey es la expresión. No, Mickey es muchas cosas. Mira, para decir temas, para que tengas una idea, el juez, no me acuerdo si fue del Tribunal Supremo, Berger, o otro, describió la ley de copyright como la física de las leyes. Que nadie la entiende. Imagínate. O como que es la raíz de todo. Imagínate la complejidad de la ley de copyright. Solamente en la dicotomía de idea expression, pues yo puedo estar aquí como... Porque él lo ata como la propiedad. Yo puedo estar aquí como 6 o 7 horas. La propiedad privada es producto de una idea. O sea que todo... Sí, todo surge todo de surge de una idea. Y por Lo que ende, pasa es que para tú proteger un copyright, tú tienes que fijar esa idea en un medio de expresión tangible. Y para tú proteger una idea bajo la ley de patentes, esa idea tiene que ser una invención no solamente novel, no solamente original, sino que tiene que ser una invención, por decirlo así, no obvia, y que nadie anteriormente la haya podido crear o anticipar. Y ahí esos conceptos son un curso. pero que recientemente he escuchado críticas al sistema de patentes, donde algunos de esos principios parece ser que se violan y se otorgan patentes. No se violan. Lo que pasa es la interpretación. Lo que pasa es que cuando uno otorga una patente, ahí estamos entrando a ley. Lo que pasa es que cuando uno otorga una patente, la patente puede ser el ejemplo de una lumbrera de genio, un flash of genius. ¿Ve? Y a veces la genialidad no está en la complejidad, sino en la simpleza del concepto o de la idea. Te voy a dar una idea de eso que yo le daba a los estudiantes. Okay. Suena hasta ahora suena gimnasia mental. Sí, no lo es. Con el ejemplo te vas a dar cuenta perfectamente, pero los estudiantes hacían ¡wow! Cuando yo le daba esto. Bien sencillo. No. Imagínate que tú eres un chamaquito que trabaja para Sears. Te estoy dando los muñequitos del caso. Vale. Que tú trabajas para Sears y que a ti te gusta correr mucho bicicleta. ¿Ok? Y que tú estás corriendo bicicleta un día y tú trabajas en el área de herramientas de Sears. ¿Ok? Sí. Y que en Sears todos los días viene una gente a comprarte llave. Y la llave que tú vendes es la que existía en ese momento, que es la que es así, que tiene esta forma así, donde entra la tuerca y tú le tienes que dar para abajo, y una vez acabas de darle para abajo, tienes que sacarla, volverla a meter y volverle a dar para abajo. Y cada vez que la tienes que poner y meterle, tienes que dar en meterla y darle para abajo. Ajá. Ya existía la bicicleta de cambio, que podía dar para atrás porque los frenos ya no estaban ahí, los frenos estaban en el manubrio. Okay. Y había una manera en que la caja de bolines podía dar reversa. ¿Verdad? Ok. El muchacho se le ocurre que para no tener que estar sacando y metiendo la llave, tú le puedes poner ese principio de la caja de bolas que puede ir en reversa a una llave, para que entonces la llave se pueda quedar metida en la tuerca todo el tiempo y hacer... ese es el... Dime si eso... ¿Cuántos décadas o siglos no estaban esos dos principios en existencia? Habían probablemente la llave con la tuerca cientos de años, ¿verdad? Si no había llegado cientos de años, no había llegado nada que dijera que empatara las dos. That's a flash of genius. Y eso se patentizó. Lo que pasa es que creó un pleito, porque el muchacho lo creó fuera de sus horas de trabajo. De a quién le pertenecía la propiedad. Y Sears decía que él lo creó durante sus horas de trabajo. Y el muchacho dijo que no, ellos llegaron a un arreglo después. ¿Y qué es crearlo? Me imagino que eso, porque eso, pero ¿qué significa? Él lo hizo en su shop. ¿Pero qué es hacerlo? Hacerlo es poner las dos cosas. Dibujarlo, entonces pensarlo no es hacerlo. Y tiene que diseñar la patente y tiene que venir un ingeniero y establecer cuáles son los reclamos. Porque él no puede reclamar. Estás entrando a una casa de patente. Él no puede reclamar
ser el dueño de la idea de la chicharra, perdóname, de la caja de bolas que da para atrás. Es la aplicación. Sí, y él no puede reclamar tampoco la herramienta que se mete en la cola y que le da para adelante, ¿verdad? Él tiene que hablar de esos dos elementos como que están en el dominio público. Sin embargo, que él creó el elemento que sí es la idea genial, protegible, que fue la de unir esas dos cosas y crear la llave. ¿Cómo se llama esa llave? La de... Sí, esa misma, la llave. O sea que lo que sí es protegible es esas cosas juntas para hacer esa aplicación. Es bien específico. Sí, ¿viste eso? Pero todavía no sé si debe ser protegido, porque en ese caso... Sí. ¿Cómo ¿cómo eso adelantó la sociedad? Pero surgió porque la protección al final lo que le otorga es un monopolio a esa persona por un periodo de tiempo. Hoy día por 20 años. Por 20 años. Tú eres el único que puedes hacer eso. Y comercializarlo y vender. Pues si yo lo hago y no lo vendo, ¿lo puedo hacer o también estoy en violación? Si yo hago eso en mi casa y no lo vendo, es violación también. No, eso es una violación, porque él fue el primero que lo inventó. Porque tú te lo viste ahí en la calle y tú lo vas a copiar en tu casa, tú no puedes necesitar. Pero imagino que licencia pero déjame explicar, a ver si entiendo bien. El principio de la patente es que el otorgarle ese monopolio por ese periodo de tiempo aumenta la innovación que todos nos beneficiamos. Correcto. Pero en ese caso como que no es tan claro porque eso fue bastante un accidente. Él no estaba pensando en el incentivo de inventar. Él empató A y B. Le hubiese surgido aún sin la existencia de patente. Te voy a dar otro más sencillo que al día de hoy ya no tiene el monopolio. Y también lo daba de ejemplo. El velcro. El tipo cogió, puso bajo una lupa porque una lupa porque las semillitas esas se le pegaban al pantalón. Y él decía, pero mano, porque estas semillas se pegan al pantalón. Y él se dio cuenta que era que el pantalón aumentado en un telescopio a yo no sé cuánto de aumento, pues él vio que el pantalón era una tela en cuadros lisa y que la semilla tenía hooks. Tenía como pequeños hooks. Y él dijo, sí, yo voy a aplicar esto, yo invento el velcro. Pues el tipo inventó el velcro. Y el velcro estuvo patentizado por 14 años. Luego que salió de la patente, todo el mundo lo usa hoy día y mira todos los usos que tiene el velcro. Sí, yo no dudo que las invenciones son importantes. Lo que me pregunto es si esa aseveración de que sucederían menos invenciones si no existieran las leyes de patente. Y no solamente no es ni la idea de él, la naturaleza había inventado eso. Y lo atacaron por ahí. Y él no, pero no, el flash of genius de ponerlo a aplicar natural para poderlo y darle el uso que tiene hoy día. Imagínate todos los usos que tiene el velcro. Pero tú crees que no hubiese sucedido si no existiera la ley de patentes. Correcto. La aspirina fue una patente. No, yo sé que todas son patentes. La gasolina fue una patente. Yo sé que todas son patentes porque existe la ley y si te puedes beneficiar lo haces. Sí. Lo que no estoy seguro es si el invento no hubiese sucedido sin la patente. Porque la rueda pasó sin patente. Lo que pasa es que... Y el clavo pasó sin patente. ¿Tú crees que hubiese pasado antes si hubiese existido algo que protegiera? Lo que pasa es que él fue el que se lo inventó y logró beneficiar a la sociedad con eso. Sí. El hecho de que fuera anticipable, que todo el mundo pudiera decir, nadie lo hizo. En algún momento, nadie lo hizo. Y sabe Dios todos los inventos que hay anticipables por ahí, nadie ha empatado A con B y B con C. Todos los días se ve. ¿Y tú crees que todo eso debe ser patentizable? Totalmente. Si hay lo que dicen ellos, un flash of genius, que estuvo ahí en la cara de nosotros. Mira, ¿tú sabes lo que es un flash of genius? Nunca he tenido uno, yo creo. Yo te voy a dar otro, que yo lo daba de ejemplo en la clase. Y tú te vas a quedar, pero... Voy a empezar a combinar cosas random a ver si me... Tú te vas a quedar anonadado. ¿Cuántos flash of no genius tuvieron eso antes? Óyete, ¿desde cuándo existen las maletas o los lugares para cargar cosas? Desde antes de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Antes de Jesucristo. Claro. Y la rueda se inventó ¿cuándo? Los egipcios. Millones y millones. Miles de años. 12.000 años, algo así. Sí, algo así. ¿Y a quién se le ocurrió ponerle una rueda a una maletita? Fue los otros días, Fue los otros días, ¿verdad que sí? Sí. Ahí está el Flash of Genius. Adiós. Nadie se le ocurrió. ¿Sabes cuántas décadas la gente estuvo viajando de lugares de un lado al otro y cargando las maletas con las manos cuando le pudieron haber puesto unas ruedas, mano?
Pero qué estupidez, nadie se le ocurrió. Flash of Genius. Sí, es verdad, porque si uno se pone a pensar qué nosotros estamos haciendo hoy, que es una estupidez, que en el futuro van a decirle a lo que morones, y ese es el que estar pensando, y ahí, y Sí. el que exista la patente quizás que tenga un incentivo yo para sé pensar cosas, estupidez. Yo sé cosas que después van a decir que son que estos morones. Pero es que yo me imagino que esos tipos se tenían que haber inventado 500 moronidades. sí. Y surgió una que Mira, la funcionaba. prevalencia del cáncer pueden tener muchas cosas, pero yo sé que a la larga va a ser algo tan que nos van a ver a nosotros como cavernícolas. Diablo, los tipos le metían cloro al agua para purificarla. Por eso se estaban yendo todos a usted. O, diablo, la pasta de dientes tenía tiza. Y la tiza es uno de los agentes, yo no sé qué. O, a Sí, rayos. la computadora en las bolas. Mira Trabajando. estos tipos que andaban en un carro y el carro tenía unos gases que cogía y cada vez que estos gases se los respiraban, era algo así. Pero sí, nos van a mirar y decir, Nos "¿Qué van a clase de ver este idiota?". tipo, como los tipos en la Edad Media, habían ratas sobre la mesa y los tipos comían con las ratas y así se esparcía la peste bubónica. ¿Cuál tú crees que es esa? De las que has pensado, de cosas que están pasando hoy que van en el futuro. Pues sí, hoy, mira, mano. Pero dime una así bien específica. Bien estúpida, que los otros días Y es pasó. tu Flash of Genius, no me lo voy a robar. No, yo no es mi Flash of Genius. Vete al COVID. No, que si el COVID, que si esto, la partícula, que si aquello, que si lo otro, que si un micro, no, que si aquello, ese. ¿Tú sabes qué? Un agente había que usar para coger y frenar todo el COVID de momento en todo el mundo. ¿Cuál? La mascarilla. No. Sí, No. sí, no. a gran medida sí. No, si no. se hubiera. No, No, mira, no, mira, no. lo que. Óyete, así de fácil No, era. porque eso no es cierto. Sí, es que es Ah. cierto. Mira, óyete, Dale, dale. Vamos a leer, sí. lee eso y tú vas a ver cómo eso frena grandemente el COVID. Mira, el COVID tiene un tamaño que una de estos, por ejemplo, una mascarilla no puede parar. Ujú. Okay. Pero la gente se olvidó y los científicos ahí dijeron, al principio se fijaron en el tamaño del COVID, no se dieron cuenta que no se trata del COVID, del tamaño del COVID, se trata del transmisor. Y el transmisor es la microgotícula. Y la microgotícula no pasa a través de la mascarilla o lo reduce grandemente. Sí lo reduce, pero no lo... De hecho, no hay No evidencia... es que lo evite. No, pero no hay evidencia de que los lugares que tenían más máscaras y otros, en términos de transmisión, se reducía la transmisión. Claro que sí. No, en verdad no. Claro que sí que existe. No, Todos los lugares. En Salió en New York Tailandia Times, estaban nosotros- usando las mascarillas. En los 1818 y 19 usaban las mascarillas. Sí, y las sí. usaban de tela. Y eso Digo, redujo significativamente. No hay evidencia de que en esta pandemia se redujo por la mascarilla. No hubiese sido la solución que tú dices que si se la ponen. No la buscamos, lo buscamos. Hay evidencia absoluta de que la mascarilla redujo Wow. la transmisión. Bueno, vamos a sacar un tiempo para buscarlo y lo hablamos. No, es que no hay que buscarlo. Sí, lo Eso es buscamos. sentido común. Nada de Es sentido común. Nada de estas cosas son sentido común hasta que alguien los hace. Por ejemplo, todas las patentes que tú mencionaste. Vamos eran a sentido estar de común. acuerdo que estamos en desacuerdo. No, pero buscamos la información. No, es que la información... Si la información lo dice, yo estoy de ¿qué acuerdo. información? La que van a crear unas personas allí. No, lo buscamos en mira, fuente. yo te pongo a ti, mira qué fácil, yo te pongo a ti unas luces ultravioleta aquí y yo te voy a decir ahora mismo cuando yo estoy hablando contigo y hasta dónde llegan las Sí. microgotículas y el spray mío hasta allá. No, sí se reduce, sí se reduce eso es lo lo que yo estoy que las partículas que van, Si yo tuviera pero no una lo mascarilla, suficiente porque la cantidad. Si yo tuviera una mascarilla aquí, no, pero reduce el número de personas que se contagian. No, eso es lo que no está probado. no. No, vamos a verlo. Pero vamos a coger un break. estamos mal. Vamos a coger un break y lo buscamos. Dale. Estaba buscando mientras estuvimos el break lo de las máscaras. Sí. Y hay un artículo en New York Times que evaluó distintos lugares que tenían distintas prácticas. Usualmente en Estados Unidos se organizaban por partidos políticos, que es lo triste de todo esto. O sea, que si eras republicano, menos máscaras, menos distanciamiento social. Si eras demócrata, más máscaras, más distanciamiento social. Y evaluaron esas dos primero, antes de entrar en las vacunas, evaluaron esas dos y cómo resultaba la transmisión y las hospitalizaciones y las muertes en esos distintos lugares. Y lo que encontraron es que no había diferencia significativa en esos lugares. O sea, que esas prácticas de distanciamiento y de las máscaras
como la gente las practica, ¿no? Porque hay un elemento que si yo tengo la máscara bien puesta siempre, pues probablemente funciona. Pero como la gente las usa, se la pone, se la baja. Eso es otro elemento. Pero que también es un elemento importante cuando diseñamos esta estrategia porque era fácil saber que eso es lo que iba a pasar. Porque la naturaleza humana no puedes cambiar. Una KN95 bien puesta evita la propagación de la microgotícula, que es lo que se ha determinado que lo más que propaga la que quizás lo que yo estaba diciendo era más como sabemos que la gente no va a usar siempre esa, va a usar otras, va a usar las camisas, a veces se la va a subir, en el restaurante se la va a quitar. Entiendo perfectamente. O sea, como quiera se iba a regar. Es lo que pasó en los conciertos. y las olas siempre pasaban cuando ya todo el mundo usaba máscara. En el concierto Bad Bunny era con mascarilla y todo el mundo vacunado y mira lo que pasó. Sí, ya también la vacuna... La gente se quitó la mascarilla para empezar a cantar y ahí se fue a ajuste todo el mundo. Yo creo que eso hubiese sido ajuste como quiera. No, menos personas con la mascarilla. Pero también ya era Omicron, que es el que se riega, que cambió el juego, ¿verdad? Que se riega bien fácil. Sí. Pero aquí lo dice... Sí. Cuando el CDC diga que no usen la mascarilla, entonces tú y yo hablamos. Pero ellos todavía dicen que la usen. Absolutamente. No dijeron que ya no. Si estás vacunado tienes que usarla, ¿no? Ah, bueno. Pero en los sitios de alta incidencia todavía hay que usarla. Yo no tengo problema que la gente la use. Yo no la uso. Yo la usé. Y si hay algo que le molesta a las personas, de hecho, los restaurantes todavía la tienen que tener puesta para entrar. Puerto Rico, ¿no? No. Bueno, pues a los que yo voy no les importa porque a mí nadie ya me lo pide. Pero volviendo a lo de las patentes, había algo interesante que también resulta de la medicina. Y es que había países que no tienen acceso... los eventos multitudinarios son con mascarilla. Los conciertos y eso. Los conciertos son con mascarilla. Sí. Obligatoria. Sí. Yo estuve en el de Bad Bunny. Después que venden comida y venden bebida. O sea que ya una vez tú vendes comida y bebida, no puedes tener la mascarilla siempre puesta. Correcto. Entonces ya ahí, pues todo el mundo, pues siempre estoy con algo en la mano y ya, no tengo que ponérmela. Hay algo del comportamiento humano que hay que considerar en esto. La gente no va a cambiar así de la noche a la mañana cómo se comportan. Bueno, cuando tienen la vida colgando de un hilo, sí. Mucha gente no lo veía así, que no era tan peligroso para ellos. Especialmente si eres más joven. Al principio es distinto, pero después cuando salió información nueva, pues ya era, mira, yo sé que es peligroso para algunos, no es peligroso para todos, y la gente ajustaba su cálculo en su cerebro. Pero algo interesante de lo de las patentes y las vacunas es que algunos países no tienen acceso a las vacunas porque existe una protección de patentes, que eso también es la otra cara de la moneda. Mientras el tercer mundo no se vacune, pues va a seguir propagándose el virus porque va a estar generando las nuevas cepas. Y es resultado de la patente, de que existe una patente, ¿no? Porque si no fábricas las pudiesen hacer mucho más baratas y fuese más económico y accesible para esos países. Que es la otra cana de la moneda de las patentes. No creo que estén cobrando esas cosas en los otros países. No estoy seguro de eso. Yo creo que Estados Unidos está enviando las vacunas de manera gratuita para tratar de parar el virus. Creo que algunos países, no sé si hay información de eso, yo llegué a buscar, pero no todos. Y lo que escucho, como que algunas fábricas han dicho, dale release de la patente y yo la puedo hacer y le llegamos a estas personas más económicamente. Pero las empresas, Pfizer, BioNTech, Moderna, no han querido. Que es como la otra cara de la moneda, que también en ciertas ocasiones ese monopolio evita que personas tengan acceso a los productos de vida o muerte en este caso. ¿Cómo eso ustedes lo analizan? ¿Es el costo que hay que pagar para tener innovación? Sí, en términos de la patente sí, porque eso promueve, como tú dijiste anteriormente, en las personas que vengan con unas ideas noveles y las puedan dar al público general. Y lo que duran son 20 años en la historia y después de eso cae al dominio público. Sí, pero 20 años, si estás en una emergencia, 20 años son un montón. Si estás en una emergencia, sí, pero hay un montón. La mayoría de las patentes, tú te sorprenderías, nadie hace nada con ellas. El gobierno te la da y a nadie le interesa. Y a los 20 años cuando vencen, tú ves todas estas cosas de Sinon TV. Muchas de esas cosas son... ¿Qué es eso, Sinon TV? Sinon TV es inventos de la gente que son noveles, son chéveres.
como la manguera corrugada, cosas así. Inventores de esto. Inventores de esto que muchas veces consiguen la patente, pero la gente dice, nada, yo no voy a meter en eso. Y tienen personas que buscan el registro de las patentes que cuando que vence ahora a los 20 años, se pasan buscando, esto venció, lo podemos usar, y empiezan a sacar. Y sacan productos así. Hay gente así. Y eso es lo que salen como en Pay Eso pasó con el velcro. Mierda. El velcro nada más lo tenía la licencia par de gente, y el día que venció, Nike, las tenis, para pegar cortinas, para pegar lo otro, lo vendían así, para cualquier uso. El velcro pues ya lo usó todo el mundo. Pero tuvieron 14 años sin poder usarla. 14 años sin poder usarla en aquel entonces, y ahora 20. Tu claim es que si esa protección no hubiese no existiera para el que se inventó el velcro no se hubiese inventado. O se hubiese inventado más tarde, o que salimos mejor 14 años sin usarlo que en un escenario que no existiera. Ese es tu argumento. Sin lugar a dudas. Sí, curioso. Me imagino que algunas sí, es algunas el mismo no. principio de copyright. Me imagino que en algunas cosas sí, algunas no sé, tendría que pensarlo bien. Porque también he leído tú sabes, el problema del costo de las medicinas en los Estados Unidos versus Europa, que hay, como las leyes de propiedad intelectual son distintas, en Estados Unidos algunas farmacias... Y la protección de las patentes puede durar diferente. Distinta también. Sí. Pues que creo que también ellos pueden someter como para extensiones de protección. Si hay algo nuevo, ¿cómo funciona eso la extensión? No, las extensiones de protección normalmente se dan cuando al mismo invento se le hacen otros inventos de la patente. Pero las críticas que yo he leído es que algunas de estas medicinas en Estados Unidos, esos inventos nuevos, en verdad no merecían una extensión. Y al final lo que está es alargando la protección por más tiempo, cuando en verdad no hubo cambio, y eso aumenta el costo de la medicina. Pero ahí tú tienes los competidores que atacan la patente y llevan casos millonarios para dejarlo sin protección de la patente. Eso se ve todos los días. Al final el incentivo más grande de que eso no se dé es la competencia. La competencia. Y ellos le meten chavos duros. Millones. De legales, cabilderos, todo. Los casos de patente son de millones de dólares. Para que no extiendas esa patente, ahora todo el mundo puede usar esto. No, eso es anticipable, eso es obvio, esto, lo otro. Muchas defensas. ¿Cuáles son los casos así grandes, como que históricos de patente? Tienes los carros, los inventos en los carros, los inventos en la telefonía, los inventos en las screens de televisión. Todo lo que tú puedas pensar que requiere una patente. Los inverters, todo. Los aires acondicionados. ¿Y hay algún caso así como que tú siempre das en la clase moderno de una... No, casi todos los casos que se dan no son tanto los modernos, son los que establecen el precedente y que establecen la teoría y establecen la base de esas leyes. Después, más al final del curso, es que tú coges los casos específicos, pero con los principios generales, esos casos primeros o casos que sientan un precedente importante, pues son los que se utilizan normalmente. Volviendo a los 90, que nos desviamos un rato de ahí, yo la razón por la cual te escribí fue porque yo estaba viendo Underground, que te lo conté, el de Amazon, que está en Amazon todavía, ¿verdad? Yo lo vi en Amazon, que es la historia del Underground, que es lo que se convierte en el reggaetón desde sus primeros tiempos. Creo que empieza de DJ Negro. De la perspectiva de DJ Negro. De la perspectiva de DJ Negro, exacto. Y tú salías, porque creo que al final de los episodios son actuados, pero al final tú hacías una entrevista. Sí, hay una entrevista. Sí. Me acuerdo que te vi ahí. Es como un docu-series. Sí, como un docu-series. Está chulo, véanlo. Sí. Y el otro día yo estaba viendo Hip Hop Evolution en Netflix. No sé si lo has visto. No, ese no. Fascinante. En Netflix, de la historia del hip hop. Son 4 temporadas, 4 episodios cada temporada. Y van de los primeros artistas, de artista en artista. Hasta... Tiene que ser como 2014. Compton, hasta por ahí para abajo. ¿Desde quién? Compton. Antes. Desde antes de Compton. De Cool Herc. En el Bronx, el primer party, cuando era disco. Okay. O sea, sampleo, todo. Desde el Bronx hasta creo que era hasta, no sé si Eminem, pero era tiempo 2000. Y en uno de esos hay un episodio que es de Two Live Crew, de Miami, que le sacaron
hubo un sheriff de un county que prohibió la venta de los discos en ese county por obscenidades. Y se llevó un caso de libertad de expresión. No sé si llegó apelativo en Florida, Supremo Florida. Creo que se quedó dentro de Florida. Y ganó Two Live Crew por libertad de expresión. Obviamente. Pero que estaba viendo eso, me acordé de ti. Yo sé que algo similar pasó en Puerto Rico. En Puerto Rico. Y que tú lo trabajaste. Cuéntame de todo esa Bueno, no, aquí fue peor. Aquí se metió la policía en la farmacia y se llevó todos los productos. ¿Qué año estamos hablando? ¿93 por ahí? ¿94? Sí, tiene que haber sido más o menos esa fecha. No me acuerdo con exactitud. Pero entre 93 y 97 fue eso. Y se metieron en la farmacia y se llevaron todos los productos que eran de reggaetón. ¿Y qué fue? ¿Pasaron una ley? No había reggaetón en ese momento, era rap. ¿Y qué pasó? ¿Una ley de obscenidad o algo así? ¿Era como? Sí, Verda González había pasado, estaba Verda tratando González. de legislar para prohibir ese tipo de cosas que se pudiera grabar. Se pasó la ley, se aprobó y la policía entonces... No estoy seguro si la ley estaba aprobada. Eso, creo que se incautaron de ese material alegando que era obsceno. Porque ya existía una ley de obscenidad. Sí, una ¿Cómo era cuestión esa ley de obscenidad? No me acuerdo. Nacho, estás hablando de... Pero más o menos, porque eso es tan raro para nosotros, como que obscenidad. Eso es todo lo que nosotros estamos expuestos. Palabras palabras describiendo actos lascivos, impúdicos, palabras soeces, todo ese tipo de cosas que se utilizaban en el underground. Y había una ley que decía todo eso no ilegal. se le podía dar eso acceso a los niños, que los niños lo estaban comprando, y basado en eso pues fue que cogieron y se incautaron todo el material, y eso era una censura previa. Primero tenía que ir al tribunal para que el tribunal determinara que eso era obsceno, y que estaba accesible a los menores, para entonces poder incautarse el material. Y ahí fue que ¿Y cómo tú entraste? ¿Te llamaron? Me llamaron por teléfono, sí. ¿Y ya tú trabajabas con los DJs y los productores de Underground, ¿no? Me llamó en ese entonces Distribuidora Nacional, la que estaba por aquí. ¿La que tú venías a comprar? La que yo ¿La de Prince? Comprar, sí. Full Circle. Wow, mira para allá. Sí. Y entonces Doña Ana también, que era BM Records, que estaba por acá. ¿Te llamaron? Sí, los dos. Y fui a... Arturo Negrón García también estuvo en el caso, él representaba una de las partes también. Y entonces se argumentó eso en regla 6. Regla 6 es determinación de causa. Y se levantaron los derechos constitucionales y el debido procedimiento de ley, y el caso se cayó. Lo curioso de la historia es que los cassettes nunca los devolvieron. Ah, ¿no? Sí. Se vendieron. Y doña Ana estaba tan asustada que la fueran a ir a arrestar, que ella dice, no, que olvídate, que se queden con ellos, yo no quiero ni irlo a buscar ni pedirlo. Y entonces aparecían después por ahí y los vendieron. Sí, no sé, probablemente hoy día deben ser collector's items. Porque si son los cassettes que en efecto se incautaron en ese momento, tienen historia. Eso es como Dinois de 3, Dinois 3, No, Playero, no, 35. yo no sé, pero yo no escuchaba eso. Lo mío era el principio en derecho. Y cuando te llamaron, tú dijiste, sí, esto está fácil, vamos para allá. No estaba fácil. Y cuando uno está contra el gobierno nunca está fácil. El gobierno cuando hizo eso sabía que era inconstitucional lo que estaba haciendo. Lo sabía. Los abogados lo tienen que haber sabido. Y lo hicieron como quiera, porque querían pararlo. ¿Y qué era inconstitucional ahí? ¿El proceso de ley? Él era inconstitucional porque se ha determinado que hasta las películas pornográficas se considera que pueden tener en su contenido algún tipo de arte, que se puede considerar arte. Y sin lugar a dudas, la música y la manera que ellos estaban interpretando, que era más o menos haciendo alusión a un mundo urbano, que tú puedes ir y pagar 7 pesos por una película y ves a todo el mundo matándose, hablan peor en el cine, hablan cosas soeces en el cine, y tú por ser ese tipo de medio lo aceptas y vas y pagas por él, o por ver un Richard Pryor, o por ver un Eddie Murphy que habla y insulta raza, esto, lo otro, y tú pagaste por eso y lo viste y lo ves como una forma de arte. Entonces estás discriminando contra mi forma de arte por el sencillo hecho de que yo decidí hacerla en un disco. Eso que era puro libertad de expresión. Pero pudo libertad de expresión, sí. Primera enmienda. Sí, ¿cómo? ¿Qué? Y hoy día eso ocurre. ¿Todavía? Hay discrimen, claro. Pero a ese nivel de que hay leyes de que porque No, eso ocurre todos los días. Hay que llevarlo al tribunal, hay que proteger la ¿Sí? primera enmienda, seguro. ¿Qué Eso caso? está cada Pero rato. dentro del arte. Dentro del arte se da, sí. También se da dentro del arte, pero de forma discriminatoria. Por ejemplo, hay un caso que salió los otros días de prostitución. Acusaron, creo que a
a las mujeres, por decirlo así, que venden su cuerpo, que tienen como profesión dar trabajo sexual, las acusaron por prostitución. Y ellas fueron al Supremo de Florida, creo que llegó, y le dijeron al Supremo de Florida que ellas no estaban realizando actos de prostitución porque ellas estaban grabando a sus clientes mientras se estaba realizando el acto. Y que eso era una forma que ya se había determinado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que era una forma de arte. Porque es una película pornográfica. ¿Y qué te decía a ti? Qué luz más brutal. ¿Qué te decía a ti? Que él tiene más derecho que yo porque él está usando una cámara y yo estoy usando un iPhone. Y si el cliente luego de yo firmarlo se quiere quedar con su pieza, se queda. Si el cliente, o sea, que no hay ni obligación de publicarlo ni nada. Si el cliente no se quiere quedar con su pieza, luego yo grabar mi altena y yo estoy cobrando por mi interpretación artística. ¿Sabes que nunca lo habían analizado así? Pero nunca me he hecho la pregunta por qué la pornografía ganaron es legal y la hasta prostitución por televisión se dan las series ahora sin la parte pornográfica. Hay hasta series reality de eso. Y a ese nivel ganaron. Claro. Y OnlyFans, que es el otro, que es el website ese que también hacen... No sé, yo nunca... No, pero eso no es más como pornografía. Pero sí, es yo verdad, nunca nunca había pensado... No, yo tampoco, pero lo he escuchado. No. Que nunca había pensado eso, de verdad, de por qué la prostitución no y la pornografía sí, si la única diferencia es que se está grabando. O sea, que si lo grabas, es un loophole perfecto. Un loophole no demuestra lo absurdo que es la lógica aquí. Que también en lo eso de se da todos los días. La libertad como que es bien loco que alguien te diga que es ilegal como tú te expreses. Eso como que, pero espérate, yo hablo así siempre y tú me estás diciendo que esto es ilegal. Estas son las palabras que yo uso, así nos entendemos. Y tú, arbitrariamente dices, no, es que eso es ilegal. Eso y es puedes así. ir preso, te puedo quitar propiedad. Sí. O lo que fuese Sí, por una palabra. Eso es así. Y estamos viviendo tiempos interesantes con el principio de la libertad de expresión. Porque yo creo que con todo lo que está pasando con las redes sociales, que es como la plaza pública, alguien diría, pero no es pública. Pues son Bueno, pero los privadas. gobiernos hasta cierto punto han obrado de manera de decir, esto es un mundo que tenemos que dejar en libertad. ¿Ves? Hasta cierto punto, ¿verdad? Asesinatos, robos, personas que eso en el dark web dice que existe, pero Sí. pero en el web normal eso salvo esas cosas así que son contra natura realmente, pues todo lo demás se puede poner en un internet y subirse. Pero las redes sociales principales, Facebook, Twitter y eso, la pornografía no se permite ni nada. No, pero que la gerencia ha decidido censurar algunas cosas que que la Constitución los protegería. Lo que pasa es que quien te está censurando no es un gobierno, es una empresa privada y tú puedes decir que su censura es speech también, ¿verdad? Yo censurarte es mi expresión. Es mi derecho. Es mi derecho de expresarme. Es una de estos privadas. Exacto. Pero una plataforma privada. Pero hay gente que ha traído las preguntas de que sí son privadas, pero en verdad son privadas, si en verdad son las únicas plataformas o son como la plaza pública, porque nadie va a la plaza pública ya hoy, ¿verdad? Se van a esos lugares. O sea, que si hay algo que pasa en estas empresas que cruzan como un threshold, que dejan de ser privadas, y alguna gente le llama como utilities, casi como son privadas, pero le aplican algunas constitucionalidades que le aplicarían al gobierno. No sé si has pensado, ¿cómo tú ves como abogado? ¿Qué has pensado en estas cosas? Yo creo que el Tribunal Supremo va diseñando y estableciendo los parámetros de todas esas cosas según los casos van surgiendo. Y hay veces que la ley es rezagada a los cambios sociales, pero hay veces que ese rezago beneficia porque la misma interacción entre los humanos se va autolimitando y va poniendo sus límites. Y esto es uno de esos casos. Yo entiendo que el Tribunal Supremo todavía no debe entender aquí porque el Internet es el viejo oeste aún. Y todavía allí se están sirviendo a la gente con la cuchara grande y no se sabe realmente qué está pasando ahí. Sí. Solo el gobierno que tiene acceso a eso y que todos los días
puede monitorear muchas de esas cosas. Probablemente sabe realmente lo que hay ahí detrás de todo eso, pero veremos a ver. Sí, es que como en el internet y el viejo oeste y estas plataformas están un poco más los suburbios, digamos. Pero hay curiosidad porque lo que ha pasado últimamente es como al final quien censura y decide censurar o no son estas empresas y los empleados de estas empresas. Pues como todos tenemos nuestra ideología, son personas de carne y hueso, Claro. tienen su ideología y entonces se ve que censuran a unos más que otros. Y entonces es más esa dinámica. Lo que han mencionado otros es que pues tienen que surgir nuevas plataformas que compitan con estas y digan, nosotros no censuramos y vengan para acá y si eso es lo que la gente quiere, pues para allá irán. Eso So es que- un muy buen punto porque muchos dirían que Facebook era o podría ser un monopolio, aunque los jóvenes ya no entran a No, Facebook. Instagram, tal sí. vez. YouTube es un monopolio. Pero no es monopolio porque no hay una ley que... No, YouTube es un monopolio porque Pero si... no hay una ley que impida a otro hacer lo mismo. No. Monopolio es tú tener el X% del mercado. Eso es Yo- antitrust. Eso es por ley. Si tú Sí. controlas el Hombre. 33% del mercado, tú eres un monopolio. De acuerdo al caso de Alcoa. Estamos entrando en ley. Sí, sé que así es la ley. Y YouTube controla más de un 33% del mercado de la gente entrar para ver y visualizar artistas. Por ejemplo, la música. En la música, YouTube tiene un monopolio. Pero cuando se miden los monopolios, se miden en categorías tan específicas como que Sí. en la música. O dices, Sí. todo el mundo viendo. No, Porque si yo es- digo ojos viendo Buen videos, punto. no Buen es punto. 33%. Buen punto. Se define el mercado geográfico y el mercado del producto. Si tú vas a decir música, el 80% de todas las personas escucha música en YouTube y está determinado por RIA. Si quieres entrar a los datos, vas a Recording Industry Association of America, hay un reportaje de todo lo que está pasando en la industria cada 2 años. En el último dice que el 80% de las personas empieza escuchando música o termina escuchando música en YouTube. Ah, wow. ¿Y ha tenido casos de antitrust o no? No, porque eso Porque a nadie le importa. eso no está regulado por los Estados Unidos. ¿Qué? Nadie se ha metido ahí. ¿Cómo que YouTube no está regulado? por No eso? está regulado. No está regulado en términos de, por ejemplo, de si el secretario de el secretary, perdona, no es el secretario, el district attorney de los Estados Unidos no se ha metido ahí. ¿Cómo se ha metido? Porque probablemente dice el mercado no es de la música, no es solamente ese. El mercado de la música es Spotify. Apple, Spotify y las más de 1000 plataformas de distribución digital de la música. Sí. Entonces no me voy a meter ahí. Por eso la tú definición del Porque si mercado. tú unes todas esas cosas, pues no hay un monopolio. Pero si tú buscas lo audiovisual, Sí. yo estoy seguro que si alguien definiera eso como el audiovisual, en YouTube tiene un monopolio. Y no me gusta esa definición del 33%. Yo sé que no importa lo que a mí me guste o no. Sí. Pero como que para mí monopolio debe tener también un elemento de que hay algo que está impidiendo a otro hacer lo mismo. No el hecho de que yo estoy ganando. O sea, si yo estoy ganando, como decir, Jordan tenía un monopolio, no me ganaban. O sea, ¿qué quieres que haga? Si no me ganan, ¿qué hago? Y es la determinación que impera de 1933. Ese caso nació por la industria del zinc, El zinc. del aluminio y zinc, sí. Alcoa. Aluminum algo Corporation. Estados Unidos. Corporation of America. Carnegie no. Carnegie era Sí, Iron. aluminio. Entonces, Steel. el otro caso de monopolio que terminó por el Attorney General fue el de AT&T. Que AT&T le hicieron un divestiture procedure porque tenía un monopolio de las cuestiones de teléfono. Ok. Y tuvo que obligatoriamente vender parte de su... le llevaron un caso de monopolio y tuvo que dividir. Otro caso interesante de los años 40 fue el de ASCAP y BMI, que son las organizaciones de generar, de coleccionar el dinero de la ejecución radial y digital. En ese entonces no había digital, pero de la ejecución radial, y ASCAP y BMI controlaban completamente el mercado porque representaban a todos los compositores y cada uno tenía prácticamente el 50%. ASCAP con 60% y BMI el 40%, y el Attorney General se metió y dijo, mira, aquí hay un monopolio. Pero ellos pudieron demostrar
que eran necesarios y absolutos, porque si no nadie tenía los recursos para hacer lo que ellos estaban haciendo, y que eran absolutamente necesarios para el mercado, como un utility, por decirlo así, como decirlo, energía eléctrica. Telecom, energía eléctrica. Pero el gobierno federal llegó a un acuerdo con ellos y dijo que ustedes pueden seguir haciendo lo que están haciendo siempre y cuando el autor o compositor pueda licenciar su música a través de otros terceros, o ellos directamente pueden hacer sus gestiones de cobrarla y de... Por eso, que no están obligados a usarte a ti. Hay una alternativa. Exactamente. Que ustedes lo hagan súper bien y todo el mundo los escoja a ustedes, pues ya esos son otros 20. Eso es lo que me refiero, ¿entiendes? Como, eso. O sea, si no hay nada que impide a otras empresas montar lo que tiene YouTube, que no hay nada que los impida, más allá de lo difícil que es. Pero no hay una ley que dice solamente YouTube puede hacer audiovisual. Yo creo que lo que salva a YouTube en este momento es que es advertising content based, que se lucra de los anuncios. La plataforma corre a través de los anuncios, porque tú haces el upload gratis, tú haces todas las cosas, el que entra allí ve el video de gratis. En el momento en que el Congreso, que eso es lo que se vislumbra en el futuro, en el momento en que el Congreso le imponga una tarifa de una mecánica o de un pago de regalías por cada stream, la cosa va a cambiar. Pues entonces YouTube no va a poder ser content-based. Explícame lo de la regalía. Bueno, que los compositores ahora mismo están cobrando regalías a base de unos % que ellos allá están estableciendo para pagarle, y por el Copyright Audio Royalty Tribunal, que es de un .0003 o 2 o 8, dependiendo, que es una fracción de centavo. Por eso tienen que tener tantos millones de streams para cobrar bien. Y si el Congreso de los Estados Unidos en un momento determinado dice todo lo que sea un stream que salga de los Estados Unidos o llegue a los Estados Unidos, eso está difícil. Va a tener que pagar una regalía como se había impuesto a las reproducciones físicas, que era la regalía mecánica. Y la regalía mecánica estatutaria era 9.2 centavos por reproducción, por canción. Y ahí los compositores hacían su dinero bien chévere, todo el mundo sacaba dinero, todo el mundo estaba de show. Se llamaba la regalía mecánica por eso, porque cualquier reproducción hacía que se le pagara al autor. Ahora, como ya no hay reproducción mecánica, supuestamente, porque ya han determinado varios tribunales que se tiene que contar como una reproducción mecánica el hecho de que el stream llegue a tu computadora, ahí se tiene que fijar, y luego esa reproducción que entra al hard disk, entonces es que tú la ves. Y si en ese momento el Congreso dice esto es una reproducción mecánica, yo le voy a imponer una regalía estatutaria. Eso quiere decir que de ese punto en adelante todos los compositores le van a pagar X cantidad. Imagínate que le pusieran un centavo en este momento. Se jode la industria de la música. Correcto. Porque nadie... No se jode. Porque la necesidad va a lograr, que es lo que siempre ha pasado a través de la historia, la necesidad va a hacer que ese cargo, ¿quién lo va a pagar? ¿Yo? El consumidor. Pero yo no lo voy a pagar. Entonces yo solo voy a escuchar... no ves música. Véame lo que pasaría. Yo creo que yo escucharía lo que yo estoy seguro que me van a gustar. No tomaría riesgo de escuchar gente nueva. Como era acá antes que se compraban los discos. Muy buen punto. Que los que están arriba les va a ir súper bien. Pero para entrar va a ser bien difícil. Extraordinario punto. Porque yo no voy a pagar extraordinario por Byron. Eso, escucharlo la primera vez. Sí, extraordinario punto. Muy buen punto. Yo creo que esto lo que ha así hecho era la música antes. Y lo que estás añadiendo son gatekeepers de nuevo. No gatekeepers, pero sucede más o menos igual. No, lo que pasa es que ahora mismo todo el mundo está escuchando la música de gratis y nadie se le está pagando. Sí. Porque tú tienes... los únicos que están cobrando son los tipos que tienen más de millones de views. Y lo que cobran son centavos. Por ejemplo, yo tengo los videos estos de Las Vegas Experience y me llegaron liquidaciones de 17 pesos. Sorry que me ría. Si yo llego a tener eso en singles vendidos como autor hace 30 años atrás, ponle 9.2 centavos por 3 millones. ¿Cuánto te hubiera dado eso? Como 30 millones. No, centavos, como 30 millones de centavos. 30 millones de centavos. Eso son entre 100, 3 millones. Por 3 millones. 10 centavos por 3 millones sería ¿cuánto?
Bueno, alguien con una computadora. Yo ahí no puedo saber. Sí, yo soy buena en matemáticas, pero si no estoy sería hablando. mucho más dinero del que se está ganando la gente, ¿entiendes? Eso es lo que se llama... No, pero asumes que la escucharía. Ese es el assumption incorrecto. Sí, no lo hubiese escuchado si me hubiese costado un centavo. Ese es el punto, ¿no? Yo creo que hoy le va mejor o peor a los músicos. Económicamente. Mucho peor. Mucho peor. Pero muchísimo peor. En total. En total. En agregado. O sea, si sumas los más grandes, todos. Como solamente los grandes están haciendo dinero, los demás. Pero hacen mucho más que lo que hacían antes. Mira, esto es... La música está tercermundista. Porque solamente los grandes están haciendo dinero y todos los que están in between, nada. Pero ¿sabes qué yo creo que es? Que eso es lo que a la gente le gusta. No. Porque al final hacen dinero por lo que la gente escucha, ¿no? No. ¿No? Pues explícame, instrúyeme. Te voy a explicar. Las barbaridades. Me encantó eso. Sí, instrúyeme. Eso denota a una persona inteligente. Mucha gente que se ofende cuando uno quiere explicar, y eso denota a una persona inteligente. Gracias. Y yo digo lo mismo, edúcame, porque uno lo que quiere es aprender. Pues mira, te voy a explicar cuál es el fenómeno que ocurre. En los años 90, que estábamos hablando aquí en la calle Serra, un artista insular de 100,000 copias se ganaba, ponle que fuera independiente, 7 pesos por disco. 7 por 100,000 son 70,000 pesos. Muchos de los artistas que habían en Puerto Rico vivían de eso. 7 por 100,000 son... 7 por 100,000, ¿cuánto es? 700,000 pesos. 700,000 pesos. Mira para allá. Sí, un poquito mejor. La persona se metía 700,000 pesos. Hoy en día, ese artista tiene 700,000 views, que es multiplicando por 10 las 10 canciones del disco en YouTube, y las personas escucharon el disco del completo porque son fanáticos de esa persona. ¿Cuánto se ganó? 0. 15 centavos. Desaparecieron los artistas insulares. Desapareció... Glenn no ha desaparecido, pero no está haciendo dinero. Lucecita desapareció, pero no está haciendo dinero en YouTube. ¿Cuántas personas? Entonces, todos esos artistas insulares ahora tienen una sola opción, y en pegarse grande internacionalmente para hacer dinero. Sí, yo creo que lo que ha sucedido, por eso digo, mira cómo yo lo vería. Tenemos el escenario que los 100,000, las 100,000 personas que compraron el disco, ¿verdad? Y se ganaron los $700,000. Ahora en el mundo donde esas mismas 100,000 personas de repente tienen acceso a infinita más música, decidieron escuchar otras cosas. Eso es lo que yo creo que es lo que está sucediendo. No, pero eso no ocurre así, no. No, o sea, eso no ocurre así, mira. Estás escuchando, esas 100,000 siguen usándolo o escuchando a esta artista, pero no compran el disco, solo que lo escuchan de gratis, es lo que tú dices. Correcto, lo que pasa es que cuando tú tienes un fanático, los artistas cada uno es un monopolio. Cuando tú te enamoras de un artista, tú vas a ese artista, tú compras el disco y tú escuchas el disco. Esa es la manera que tú lo tienes que ver. No es como que uno desplaza al otro. Es más, te voy a dar más información y eso surge de RIA y otros de eso. La música hoy día se está escuchando 80% catálogo. ¿Qué significa eso? Todo lo que existía antes. Y 20% música nueva. Y las nuevas tendencias son que de aquí a 2 o 3 años va a ser 90% catálogo y 10% música nueva. La música nueva no está creando, no está siendo innovadora. Y la gente lo que está haciendo es que está empezando a escuchar catálogo. Pero yo creo que también, por ejemplo, yo no escucho mucha música nueva. Yo escucho la vieja. ¿Tú eres uno de ellos? Probablemente. Pero es porque no quiero aprender. O sea, soy curioso, pero en la música nunca ha sido nada mío. O sea, que a mí no me interesa aprender cosas nuevas en la música. O sea, que a mí me gusta lo que me da nostalgia, me acuerda mi juventud, mis mejores momentos, y eso es lo que me gusta. No, pero los jóvenes son los que están haciendo eso. Los jóvenes escuchando la música están escuchando de mi generación 10%, y de tu generación. 20% música nueva y el 80% la vieja. Y eso está determinado por YouTube. Tú sabes la edad promedio. Mira, tú vas al disco, vas a Analytics de Las Vegas Experience, del disco de las canciones de Sinatra, de Tony Bennett, que yo hice con Luis Enrique y con Glenn Monroy. La media de esa música, ¿cuál tú dirías que sería? De primera intención, tu intuición, ¿qué te diría? 55. ¿55 a qué? 70. Sí. ¿Sabes cuál es la media? 25 a 35. Nostalgia de no haber nacido, antes de nacer. Wow. ¿Is that shocking or what? Sí, es shocking. Esa es la media de que escucha esa es la media de música. mi analítico. Wow. Yo mismo no podía, porque te viene pero con es por Spotify. Te viene, YouTube.
También es que la gente mayor probablemente no usa YouTube, ¿verdad? Probablemente como hay un bias de que la aplicación es usada por jóvenes. Más por Todos los jóvenes. que usan YouTube. Y de momento todos así, mira. Cuando llega a 25, 35, wow, wow. Y después 50. Entonces, ¿tú crees que lo que ha pasado hoy en día es que Eso los fue un ricos se galletazo, hacen más Eso ricos? fue un galletazo que yo cogí en la cara porque yo Pero eso decía... está chulo. Eso no está mal. Eso está chulo. Pero eso es bueno, Por eso eso. da esperanza con las nuevas generaciones. Porque tú que- crees que la música moderna no es buena. No sirve. Porque ahí estás hablando, estás haciendo generation Mira, centric, como mira, yo le digo. no, Porque no. a mí no me sirve la No, que no, era no. antes ni la que viene No, después. A mí no, me no, sirve la de los no, 90. no, Los no, 90 no. eran tremenda música. En términos musicales no tiene mucho la nueva. Pero sabes que a través de la generación de la historia, de los ciclos históricos, tú siempre has tenido dos tipos de música. Música de entretenimiento Ajá. y música seria. Mm. Dentro del punto de vista de la música seria, la música que hay ahora no tiene mucho que ofrecer. Uno, dos tonos, tipo Dime dice- ejemplos de se- serios de antes. ¿Qué música seria para ti? O sea, la época de los 60, del rock. ¿Pero La qué es serio? ¿Por qué para ti es serio? Porque estaban innovando, porque hacían, por ejemplo, un recitativo de los 40 o 50, tenía 12 o 14 acordes. Las canciones de los reggaetoneros ni en la melodía cambian. Todo el mundo y otros inventos. Eso es lo mismo. Tú te buscas esa frase en términos melódicos y tú te puedes buscar que todos los artistas en alguna o menor medida están haciendo exactamente lo mismo. O sea que para ti lo serio es cuando es lo novedoso. Para ti algo serio es Mira, novedoso. ahí está. El género completo. Pero gusta. A mí me Por gusta. eso, Pero a ti- gusta ¿por qué? Pero Es fue serio. es entretenimiento y la letra, pues, te la vacila. Pero entonces para ti fue serio cuando fue nuevo. Y luego cuando se convirtió repetitivo una fórmula, deja de ser serio y es entretenimiento, ¿verdad? No. Bueno, cuando se Porque el innova- rock me imagino que también llegó a un punto que era lo mismo. No. Nunca. Bueno, sí, hay un montón de gente Sí. que, por ejemplo, que emularon los Beatles, lo trataban de hacer la Por fórmula de eso. los Beatles, etcétera, etcétera. Pero en general, pues requiere de música, tiene muchos más elementos. En la cuestión de un reggaetón, tú puedes sentar a cualquier persona aquí, le das un Fruity Loop, una computadora, la persona no tiene que tener absolutamente ningún conocimiento musical y simplemente le da una computadora a par de cositas, pone un tamborcito pone el otro, pone la otra, pone una secuencia que haga y viene el otro y se copia yo no sé qué de qué y entonces le escribe un par de cosas a un chamaquito que empiece a rapear. Creo que no debe ser tan fácil, pero debe ser algo así. Es más fácil. Pero sí, el hecho que se encontró una fórmula claramente que a la gente le gustaba. Pero alguien encontró la fórmula, volviendo a los Flashes of Genius. No, alguien tuvo que encontrar la fórmula al principio. Eso fue novedoso. Porque antes no existía. No existía ese ritmo. O existía, pero no se había Bueno, el empaquetado, reggaetón ¿no? no es, yo no diría que el reggaetón es creado aquí. Pero donde sea que se haya creado, en Bueno, Panamá, New York, donde sea, yo creo que los cimientos más viejos de ese tipo de cosas, yo creo que se usaran con frecuencia, viene del country. Del country. Viene del country. El No era el country. dancehall ese, No, el dancehall de Panamá. No, eso viene de la música country porque estás hablando de personas hablando a un ritmo musical. Después de ahí viene el rap. Los primeros que empezaron con esa cosa que la hicieron popular, estoy diciendo lo que la hicieron popular, son la gente del country. Que empezara, por ejemplo, un ritmo que hacía tan, 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 y dejaban la cosa así suspensa y venía un tipo que decía, como Johnny Cash, The band came about the rise, Ajá, sí, ya entiendo. y de momento terminaban de hablar y de momento entraba. O sea, que esos snippets, esos momentos eran como... Eso era rap. Tú lo atas a eso. Eso era rap. Y habían los recitativos también, los 40 y 50. Empezaba una escuela y unas cosas, y al principio él empezaba a decir... No tenía que ver nada con la melodía de la canción, y al final terminaban con el recitativo. Y luego empezaba... Ese era el recitativo. Eso era rap. Lo que pasa es que los tipos, pues, de ahí fueron evolucionaron otras cosas, lo hicieron popular y Lo hicieron de ellos y oye, que quede claro, uno de los defensores más
feroces que tiene el reggaetón soy yo. ¿Cómo fue eso en los 90 que te llamaron de la nada, cuando la percepción cultural, había un debate grande de que si esto es para bien, para mal, y los 90 eran bien distintos ahora? Yo defiendo el reggaetón, ¿tú sabes por qué? Porque el reggaetón, pues, yo lo entiendo como una música para el deleite de la masa. Y como eso ha llegado a los puntos más altos y más grandes de la historia de la música de Puerto Rico y probablemente la mundial. Ningún artista puertorriqueño ha soñado en ganarse lo que se están ganando estos chamacos. Por ejemplo, Ozuna. Yo en un momento determinado estuve trabajando con un contrato de Ozuna. El contrato de Ozuna con la disquera iba a ser de 100 y pico de millones. Y yo hablaba con abogados que habían negociado los contratos de Madonna, de Billy Joel, de Aerosmith. Y tú dices, ve acá, los contratos de Aerosmith, de Billy Joel y de Madonna eran de tanto. Y dice, tipo, no, este contrato es más grande que el de Aerosmith, de Billy Joel y de Madonna. ¿What? Ozuna. Está cabrón. Pero por eso te digo que ahí se ganan más. Por eso. En agregado, los ricos se hacen bien Pero ricos. ¿qué lo hizo así? ¿Sabe qué lo hizo así? El internet. YouTube. Sí, no lo dudo. Pero, ¿sabes? Lo llevó mundialmente. Y mira cómo la balanza de la música en ese momento se inclinó. Porque antes lo que teníamos abajo era el dominio económico de la música por los norteamericanos. Que ahora está volviendo porque ya se dieron cuenta y ahora quieren otra vez el control. Pero en un momento determinado los norteamericanos dominaban la música porque dominaban la economía de la música en el mundo. Eso cambia cuando los reggaetoneros como independientes empiezan a coger más stream y más views, con un montón de trucos, que eso tú y yo nos sentamos a hablar el otro día. Que hoy día no está la payola, pero están los view farms de eso, en India, ¿verdad? Edificios. En India. Edificios en India, en Tailandia. Si tiene una tarjetita, me la pasa. Estás al tanto con esas cosas. Sí. Eso fue al principio, eso lo quitaron ahora. Pero eso es otro programa de 2 o 3 horas. Pero la cuestión es que cuando estos tipos se dan cuenta de eso y dijeron, a diablo, el stream tiene que ver correlativamente con la densidad poblacional. ¿Cuántos habitantes hay en Estados Unidos? 300 millones. ¿Cuántos hay en Latinoamérica? 900. Los americanos en YouTube no tienen break. Y es gratis. Eso que no hay costo adquisitivo. Bueno, tienes tener el teléfono. Pero no es lo mismo que comprar un CD. Hoy día todo el mundo tiene un teléfono. No es lo mismo que comprar un CD cada vez. Okay. Y de momento, de la noche a la mañana, estaban los reggaetoneros dominando la esfera mundial musical. En los top 10 habían 6 o 7 reggaetoneros y estuvo así varios años. Sí. Pero hoy día ya no. Cuando tú buscas los top artists, ¿quiénes son los que están número 1? Los americanos de nuevo. Indios. Son muchos. Pero eso es lo que sucede. O sea, lo que hizo son los indios y es porque allá un tipo vino y empezó a comprar todos los celulares viejos de Latinoamérica y los empezó a regalar a toda la gente. ¿Y la gente por dónde está escuchando música? El celular. ¿Y qué artistas son los que escuchan en India? Y la densidad poblacional de India, la única que supera la densidad poblacional de India es China. China, serán los próximos. Y por eso tú éntrate ahora a YouTube for Artists y vete a Top Artists. Dale, búscate vete eso. Charts and Insights. Y ahí vas a ver que de los primeros 10 hay como 5 de India. Y cantan en sí, cantan cosas así modernas. Y también las películas que habían salido de Bollywood y eso que hicieron bien en Estados Unidos también nos crea ya el oído, porque esa música estaba ahí. Sí. O sea, que yo la escucho y me gusta. Pero es en su lenguaje, los que están trepando en su lenguaje. Y a cada rato yo entré la semana pasada y vi. El hip hop en inglés yo no lo entiendo. O sea, yo no entiendo. A mí me gusta el ritmo, pero yo no entiendo lo que están diciendo. Eso que no lo entiendo en indio, no lo entiendo en inglés. A veces en español no lo entiendo. Eso parece un dialecto a veces. Pero el flow gusta. Tiene toda la razón. Pero algo que sucede bien interesante es. ¿Conoces el Pareto análisis? La regla de Pareto. No me acuerdo ahora. Tal vez la leí. Pero ya me hice sentido, ya tú sabes. No, yo no sé de dónde lo sacó. Creo una regla estadística de que casi siempre las cosas se agrupan, que el 20% de las cosas son los que cubren el 100% de las cosas. Déjame darte un ejemplo. En música lo que está sucediendo es que el 20% de los artistas tienen el 100% de los views. Y el 80% de los artistas prácticamente no tienen views. Y esa regla sucede
es como bien consistente en la naturaleza por algo. También pasa, por ejemplo, si tú estás haciendo algo en manufactura, el 20% de los... El 100% de los revenues vienen del 20% de los productos. Y la mayoría de los productos no hacen nada, solo tienes unas estrellas, productos estrellas. De Sí, hecho, la industria musical siempre fue así, era el 10% nada más. y de hecho, si tú miras Cuando era físico. si tú miras los artistas específicos, van a decir como que el 20% que es exitoso. Si tú miras los artistas específicos, el 20% de sus canciones son el 100% de sus views. O sea, que no es que nosotros escuchamos todas las canciones del top, escuchamos algunas del top. Y se Cierto. va concentrando, siempre se va concentrando. Y yo Muy creo que lo que cierto. hizo el internet fue que ya de repente yo no solo tengo acceso a escuchar el 20% de puertorriqueños, yo tengo que escuchar el 20% del mundo. Correcto. O sea, que se están creando esta super clase de super artistas que son el 20% mundial y un 80% de artistas por todas partes del mundo que nadie prácticamente escucha. Y eso es lo que hay. Yo creo que eso es lo que está pasando con la industria de la música, que probablemente en agregado se está moviendo más dinero en la música que nunca Siempre antes. fue así. Pero solamente se lo están llevando algunos. Sí. La diferencia de antes es que no existía el internet. O sea que tú eras famoso local. Sí, insular, que fue lo que te dije Insular. ahora. Y ahora Claro. voy al fenómeno, tú mismo lo acabas de explicar. Pero ese artista podía vivir de su música Podía. en ese entonces y hoy día no. Ahora tú tienes las superestrellas que pueden vivir 1000 familias de su música y los otros no pueden vivir de la música. No. O sea que se dio una concentración mayor. Mira, aquí tenemos... Mira, Raúl Alejandro está ahí 9. No, esos son los top songs. Los top songs están más Balance. balance. Vete a Global, abajo, ahí mismo, mira. Mira. Alka Yangik, Yeah. Udit Narayan, Chihip Ra, Kumar Sanu, Ajit Singh, Y tenemos ahí. Bad Bunny sexto. Y Daddy Yankee Mundial, séptimo. Daddy Yankee séptimo porque anunció su retiro. BTS, ¿Qué Jubin, BTS? Jubin Natiyal y Lata Mangekal. ¿Y qué De BTS? BTS, los chinos estos. Los coreanos. Son coreanos. Los coreanos. Anda, 8 Butter. asiáticos, Entonces- 8 asiáticos, 7 de ellos indios, un coreano y 2 puertorriqueños. There you have it. Coño, estamos ahí dando la batalla. A un país de cuántos billones, Sí. de 1 billón de Lo personas. que pasa es que esos tienen el truco. Sí, No sí. te creas que todo eso que está ahí. Pero los indios también saben el truco. Por eso que están todos ahí. Que tú dices ellos tienen truco, no nosotros. Nosotros también tenemos... Fuimos los primeros. Lo que pasa es que estos lo averiguaron y entonces allá cogieron y nos pasaron el rolo. ¿Y qué música es? Antes, oye, ¿Qué música hace es? 3, 4 años. Lo voy a escuchar hoy. Hace 3, 4 años. Era todo lo contrario. Eran 7 reggaetoneros, 2 americanos y uno, Sí, Ozuna, y uno colado. Bad Bunny. Estaban todos, dominaban los charts. Entonces, ahí los indios fue que se metieron. Y los chinos vendrán entonces. En algún momento, pero acuérdate que los chinos tienen que repartir un celular a toda esa población y eso está difícil. Pudieran, pero ellos prefieren exportarlo y venderlo que cogerlo y dárselo de gratis. Pero esos tipos hacen... Ellos se Lo ponen que como sea. metas y hacen lo que Sí, les da la sí, gana. sí. Pero qué curioso, lo voy a escuchar. Lo que pasa es que el celular también le da acceso al mundo occidental. Y esto es... Digo, yo iba a decir como que nadie entiende cuando cantan, pero igual cuando los latinos cantan, la Mira, mayoría del sigue mundo no buscando, lo entiende. búscate el primer artista americano que sale para que tú veas como en términos poblacionales están por debajo de los de... Sigue buscando. El gran... Ed Sheeran es el no, primero. él es inglés. ¿Él es inglés? 16. Bieber es canadiense, The Weeknd, Sí. ¿de dónde? De Weekend, Estados Unidos. Ah, pues ahí está, 18. 16, 18 que empiezan a salir Los de inglés, los que de cantan en top inglés. 40 americanos. Mira Ozuna ahí. Los de top 40 americanos. Pero qué loco, que también estábamos hablando de esto nosotros, que hoy en día existen estas personas súper famosas. Esta muchacha, Alka Yagnik, tiene que ser súper famosa, que en mi vida yo la había escuchado, en mi vida. Que en los 90, los súper famosos, todo el mundo sabía quiénes eran. Hoy en día, como está el internet y cada cual se puede quedar en su esquina, mis famosos tú no los Lo que reconoces. pasa Tus es famosos que- yo no los reconozco. Lo que pasa es que Alga Yagnik nunca la ibas a averiguar porque está en otro idioma y tú nunca hubieses comprado eso. Bien, un por ciento bien ínfimo hubiese comprado. Pero yo sabía quién era, qué sé yo, Pavarotti y gente que habla cosas. Pero que- Pavarotti canta ópera en otros idiomas y eso Por eso es que no lo clásico. entiendo. Por eso, Y pero es que clásico. antes como que si había famosos, aunque tú no lo consumieras, tú sabías quién era. Porque salían en el periódico, en los Sí, anuncios. sí, Hoy sí. en día hay como que mucha gente famosa que hay gente que ni sabe quién. Yo te puedo enseñar mi lista de famosos y tú vas a decir, yo no sé quién carajo es ninguna de esas personas. No, Igual que esto, los yo no sé quién famosos hoy esto. son Jeff Bezos, Pero los míos son de comedia, o sea, yo te puedo decir un Andrew Schultz. ¿Sabes quién es Andrew Schultz? Sí,
Ah, ¿verdad? Ah, pues tenemos Andrew gusto. Short tiene especiales en Netflix. Ah, pues es verdad. Tiene especiales en Netflix. No lo he visto, pero he visto el anuncio Ok, de Andrew pero Short. tú eres un espíritu joven. Sí. Tim Dillon no sabes quién es. Ese no. Ok. Pues ese es como un gigante en YouTube. Y es alguien que si yo lo veo por ahí, le pido un autógrafo, lo admiro, qué sé yo qué. Y para ti, en Ese tu yo vida. no- Mi no mamá sé. nunca en su vida había escuchado ese Tim Dillon, nombre. no sé. Que es bien curioso que se da eso. Y lo veo a estas personas. ¿Cómo será? Todo es Bollywood. Como que... Haz lo tuyo, no sé hacerlo. ¿Cómo es Bollywood? Sí, es lo mismo, es un Bollywood, sí. Pero es mucho dance, tienen muchos dance y tienen cosas autóctonas también. Esta Alca, pone cosas autóctonas. Mm, Que tú ves que tienen las influencias indias. Y es muy popular allá por eso. lo voy a escuchar. ¿Y cómo este mundo, cómo el mundo digital cambió el tema de la propiedad intelectual? No creo que haya cambiado ¿No? la propiedad intelectual. Yo creo que la propiedad intelectual ya se veía que esto iba a ocurrir y hay convenciones universales de la protección de propiedad intelectual y en cada uno de esos territorios hay protección de propiedad intelectual. De hecho, en Europa hay lugares donde se protege más celosamente a los compositores y a los autores y a la música más que en los Estados Unidos. Los que idearon primeramente la regalía del ejecutante no existía en los Estados Unidos hasta los otros días, hasta los 90. Y eso existía en España desde los 1800, perdona, desde los 1990 y pico, 80 y pico. O sea, el ejecutante cobraba. Y eso no existía en los Estados Unidos. Pero, Y ahora solo existe digitalmente. Lo quieren extender a los radial. Pero en España existe digital y radial. O sea que el ejecutante, que no es dueño de la canción ni es dueño del máster, tiene derecho a cobrarlo. Hoy día eso lo paga en Estados Unidos Sound Exchange, pero solo paga lo digital. Esas ejecuciones que se propagan de manera digital. Eso es Sound Exchange. En España, SGAE, Sociedad General Autoral Española, paga eso por internet y paga eso por la ejecución radial. Y lleva décadas ¿y para... radio sigue siendo grande? Bueno, el radio nunca va a desaparecer porque el radio ha ido, ¿cómo te diría? Ha ido Yo ahí diría evolucionando, que sí va a desaparecer, pero... evolucionando a otras cosas. El radio hoy día está más talk radio que music oriented. Y al ellos dar ese giro, pues es posible que el radio se quede. La AM está más popular que nunca. Sí. 580 está por encima de todas las emisoras porque todo el mundo quiere escuchar qué es lo que está pasando con el gobierno, con esto, con lo otro. Las noticias se han convertido en, Sí, son pocos. en cosas de noticias. Pero legalmente cuando ustedes analizan si es radio o es internet, es el tipo de contenido, por dónde está sonando, dónde viene la señal. No, la radio es terrestrial radio, así es que se toma la determinación. Si es por ondas radiales. Si es por ondas radiales, es terrestrial radio. O sea, que como si le estoy dicen escuchando la aplicación de radio en mi teléfono, eso no es radio. Eso no es terrestrial radio. O sea, que eso está basado en terrestrial radio, pero no es propiamente terrestrial radio, que es una antena y manda las ondas radiales para que coja los carros con las antenas y todas esas cosas. Que eso es lo que yo sospecho que va a dejar de existir. La Es gente posible. sí con su teléfono pondrá una estación de radio, pero pasar por internet. Es posible, no, sí. no. Sí. A medida que la cosa va avanzando, sí. Lo que es curioso, te pregunté lo de la propiedad intelectual en temas digitales, porque cuando mencionaste lo de reggaetón, que básicamente al hacer música digital, como mucho te lo da la herramienta, y prácticamente lo que hace es que prácticamente, no cualquier persona, pero más gente pueda hacer el trabajo, es más, como que todo es más replicable, por definición. Y por definición, y entonces me imagino, no sé si No hay- quería unas preguntas por de qué es protegible y qué no. Por definición no hay tanta creatividad. O sea que lo que es protegible es más es menos. Y Sí, es más es difícil menor. de definirlo. Es menor. Si tú lo que usaste fueron unos patrones y esos patrones los usa todo el mundo, tú no puedes decir que tú te apropiaste de eso. Máxime cuando esos patrones ya vienen grabados en una grabadora que no está reclamando derecho autoral sobre esos patrones.
pues para que el público pueda comprar la máquina y el público pueda reproducirlo. No hay, ahí la creatividad va reduciéndose. Y por ejemplo, un patrón de un tipo que haga que eso lo hacen todos los días. Básicamente yo no puedo decir que yo tengo un patrón melódico ahí oponible a tercero, porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Tú escuchas a una de las nenas ahora cantando, los otros días estaba escuchando a Becky G, estaba escuchando a otra gente y yo decía, está exactamente lo mismo que la otra canción. O sea que en esa canción per se, pero esa canción yo no la puedo coger y samplearla. No, porque estarías copiando el máster. Y el máster es protegible. Sí. Pues el ritmo. Eso es una protección autoral separada. Okay. Ese es el sound recording. ¿Ok? Y lo otro es la ejecución como composición. Son dos cosas totalmente diferentes. La composición sí es como que hoy en día es difícil de proteger, pero el máster sigue siendo protegido. El máster, sí, el sound recording SR sigue siendo protegible. Que ahí fue, tú trabajaste en lo de el Fader, Héctor Delgado ahora de los, ¿cómo se llamaba? El Harlem Shake. Sí, yo trabajé, yo asesoré al Fader en el Harlem Shake. Y yo fui el primero que le dije a él que había un montón de millones de chavos ahí, y el primero que envió las cartas solicitando que había un infringement por haber utilizado la partecita de él, algo de la discoteca era. Para los terroristas. Para los terroristas. Y empezaban a bailar así. Sí, eso fue un illegal sampling. Y ahí lo que se levantó fue la cuestión del máster. Y eso era del Fader, sí. Le enviaste cartas y se peleó. Sí, no, llegaron a un acuerdo porque ellos sabían que habían utilizado el máster. Sí, cuando no hay defensa es mejor alzar las manos y pagar. Y creo que también yo había escuchado que ese caso fue también el que hizo que los streams de YouTube contaran como streams, que creo que antes no los contaban para los cálculos de la regalía o algo pasó relacionado a sí, es buen punto. El Billboard no estaba considerando los streams para poner las personas en el orden. Okay. Y entonces cerca de eso, después de eso, fue que se empezó a considerar el stream como uno de los criterios para determinar el escalafón del orden de las personas en términos de popularidad y de que más suenan en la radio. Y por esos rankings le pagan. Hay como unos incentivos. No, es una revista que se dedica a eso. No era nada económico. No. Era todo. No. O sea, puede afectar si vendes el concierto, lo que sea, porque eso afecta hasta el rankeado, claro. Pero no era directamente. No se le paga por eso. Qué loco. Vamos a dejarlo ahí. ¿La pasaste bien? Sí, ¿Cuándo volvemos? de show. Cuando tú quieras, tú me dices, lo coordinamos. La pasé súper. Tú me dices, volvemos. Gracias, licenciado. Seguro, aquí a tus órdenes. Nos vemos pronto. Vale, bye.